Este problemita de sumatorias de Riemann nos plantea lo siguiente, ¿no? Tenemos que utilizar este recurso de las sumas de Riemann para poder calcular el valor de esta integral. Y esto, chicos, es algo que no se antoja tan fácil. Esto es algo que es relativamente complejo. Es un problema de sumatorias de Riemann que podría generar alguna dificultad. Ok, así que tenemos que trabajar con calma. Siempre que nos muestren una integral y nos pidan calcúlelo con suma de Riemann, lo que tenemos que hacer es construir la forma estándar. Lo primero siempre es identificar el intervalo en el que nosotros estamos trabajando. En este caso va a ser desde -3 hasta 0. Ese es el intervalo que nos marca la integral. Siguiente vendría a ser definir la base del rectángulo, ¿no? Porque la suma de Riemann divide el área en rectángulos. ¿Cuál es la base del rectángulo? ¿Cuál es el delta de x? Va a ser b menos a. Recuerden, esto es a y esto es b. Sería 0 menos -3. Todo eso dividido entre n. Y esto de aquí va a ser 3 entre n. Bicho, pero en el anterior problema n valía 12. ¿Por qué ahora simplemente le colocas n? Ah, porque en el caso anterior nos decían específicamente utiliza 12 subintervalos. Pero acá te dicen calcula la integral a secas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que calcules el valor exacto de la integral. No aproximes, calcúlame el exacto. Para calcular el exacto, nosotros tenemos que utilizar el límite. ¿Recuerdan, no? Tenemos que hacer la aproximación o el límite cuando n tiende a infinito para poder reducir el error a cero. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos eso. Y bueno, la costumbre, lo que usualmente se hace, es lo que yo les recomiendo que hagan siempre. El x sub k lo van a coger como el extremo derecho. Para el extremo derecho sería -3, que vendría a ser A, más delta de X por K, 3K entre N. Listo. Por otro lado tenemos nuestro f de x que vendría a ser 2 elevado a la x más 1 medios. Esto, si quieren, ustedes lo pueden acomodar utilizando propiedades de exponentes, ¿no? Les quedaría 2 a la x medios raíz de 2. Porque al haber una suma, esto de aquí se puede escribir como 2 a la x medios por 2 a la u medio. 2 a la u medio es raíz de 2. ¿Ok? Eso ya ustedes lo dominan. Bueno, ya tenemos eso, así que vamos a plantear el formato de la sumatoria de Riemann, ¿no? Sería límite cuando n tiende a más infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de delta de x, ¿no es cierto? De delta de x que nosotros habíamos obtenido que era -3 más 3k entre n, perdón, me estoy confundiendo, el delta de x es el de acá, yo estoy mirando el x sub k, yo estaba rayando. 3 entre n, que es esto de aquí, 3 entre n, por f de x sub k. El raíz de 2 lo ponemos aquí, y acá tenemos 2 menos 3 más 3k entre n, todo eso dividido entre 2. ¿No es cierto? Todo eso dividido entre 2. Muy bien, bueno, esto de aquí se presta para simplificarlo, ¿no? A ver, no vamos a trabajarlo así a lo bruto, tenemos que simplificarlo un poquito. Hay que simplificarlo porque de lo contrario se va a complicar. Bueno, tenemos esto a la n, esto se mantiene igual, esto es raíz de 2, y esto de acá, ¿cómo sería? Bueno, para que lo vean más claro, esto vamos a colocarlo 2 a la 1 medio, y esto de acá es 2 a la menos 3 medios, y acá sería 2 a la 3k entre 2n. 2 a la 1 medio por 2 a la menos 3 medio, los exponentes se suman, me queda 2 a la menos 1, o sea, 1 medio, ¿no? Listo. Esto de aquí, esto de acá, chicos, es un número, ¿ok? Es un número, a secas. Es una constante. La constante puede salir de la sumatoria y a su vez puede salir del límite. Con lo cual, nosotros estamos trabajando
en ese sentido, con una constante que se puede retirar de todo. Así que lo retiramos de todo. Acá vamos a colocarle de una vez S, que vendría a ser el valor de la sumatoria de Riemann. Límite, cuando n tiende a más infinito, de la sumatoria, desde k igual a 1, que me estaba cambiando el n por el k, acá sería 3n y acá sería 2 a la 3k entre 2n. Muy bien. ¿Cómo podemos continuar simplificando esto? Bueno, de una manera bastante sencilla, ¿no? Fíjense que la sumatoria, el índice con el que está trabajando es k. N para la sumatoria es una constante, ¿no? Eso de ahí hay que tenerlo bien claro. Y esto lo han visto en Foucault también. El índice k es lo que te representa la variable de la sumatoria. Es decir, acá lo que el término general de la sumatoria es una expresión en términos de k. ¿Qué quiere decir? Que lo que no es k es una constante. Por lo tanto, nosotros acá podríamos hacer esta jugada, ¿no? ¿Qué cosa no está en términos de k? El 3 entre n, ¿no? Este 3 entre n puede pasar afuera de la sumatoria porque es una constante para la sumatoria. Sin embargo, si bien es cierto, es una constante para la sumatoria, para el límite no lo es, porque la variable del límite es n, ¿no es cierto? Entonces, esto de acá se va a quedar aquí. Lo estoy sacando de la sumatoria porque es una constante para la sumatoria, pero no lo es para el límite. ¿Listo? Eso es muy importante que lo puedan entender. Entonces, el 3 a la n lo boto afuera de la sumatoria para que no esté estorbando. Y me quedo únicamente con lo que es interesante, con lo que es útil para mí, que es esto. Esta expresión que está justamente en términos de k, que es la variable de la sumatoria. Hasta acá, todo bien, todo tranquilo, no hemos hecho una genialidad todavía. La genialidad viene después, porque seguramente están preguntando, bicho, pero esta expresión exponencial, posiblemente al momento de calcularlo y después meterle límite me genere problemas. Sí, posiblemente va a ser así. Y de hecho lo va a hacer, ni siquiera posiblemente, sí lo va a hacer. ¿Ya? Así que bueno, vamos a resolver esto. Eh, Bicho, pero esto está un poco feo, ¿no? Claro, hay que arreglarlo. ¿Esto cómo se puede arreglar? Esto se puede arreglar de la siguiente manera. Todo lo que sea constante, lo podemos separar. 3 entre 2n es una constante, ¿no? Y eso lo podemos elevar a la k. Esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. Eh, por propiedades de exponentes, ustedes saben que estos dos exponentes se pueden multiplicar y quedaría esto de aquí, no solamente por las dudas. Ok, por lo tanto, mi constante grande es esto de aquí. Esto, si quieren, lo pueden interpretar como un x. X elevado a la k. ¿No? Es una sumatoria geométrica. Al ser una sumatoria geométrica, nosotros podemos hacer el siguiente cálculo. Un medio, límite, cuando n tiende a más infinito, acá es 3 a la n, y esta sumatoria se calcula como lo siguiente, ¿no? X, en este caso 2 a la 3 entre 2n, menos, esta sería x a la n más 1, 2, 3 entre 2n por n más 1, entre 1 menos x, 1 menos 2 a la 3 entre 2n. ¿Sí? Ustedes seguramente se estarán preguntando, bicho, ¿dónde has sacado ese choclón? Bueno, ese choclón sale lo siguiente. Vamos a escribirlo acá abajito nomás, insisto, solamente para que no hayan dudas. Vamos a ponerlo por aquí. La sumatoria desde k igual a 1 hasta n de a a la k es a menos a la n más 1 entre 1 menos a. Sí, esta es la propiedad que ustedes deben recordar para poder
resolver lo que vendría a ser la sumatoria geométrica. Sí, esta sumatoria geométrica, que la sepan, es muy importante. Es sumamente importante. Ok, dicho eso, aclarado eso, lo podemos borrar. Muy bien. Ahora ya tenemos la parte de la sumatoria resuelta. Ya tenemos la parte de la sumatoria resuelta. Lo que nos atañe aquí ahora es resolver el tema del límite. Y pues esto no parece algo tan armonioso, ¿no? Este límite tiene una pinta que parece que quiere ahí destrozar. Entonces, fíjense en este detalle. Límite cuando n tiende a más infinito de 3 entre n, esto sale cero. 2 elevado a la 3 entre 2n. 3 entre 2n, si n es infinito, esto de acá se vuelve cero. 1 menos 2 a la 0, o sea, 1 menos 1 es cero. Nos está quedando un cero entre cero, porque esto está multiplicando, está en el numerador, y esto está en el denominador. Nos queda un cero entre cero, una forma indeterminada, ¿verdad? Cuando nos queda una forma indeterminada, ¿qué tenemos que hacer? Lógicamente, si se nos presenta una cosa así, la intuición, lo que ustedes saben de cálculo diferencial sería, bueno, bicho, métele el L'Hopital y se acabó, ¿no? Sí, es cierto, pero hay un tema con L'Hopital. L'Hopital te dice que la función que tú vayas o el límite, al momento de estar tratando límites, las funciones que están aquí tienen que ser diferenciables. Y para que puedan ser diferenciables, tenemos que tomar en cuenta un detalle. Estamos trabajando con una variable que no es continua. Estamos trabajando con una variable que es un número de intervalos, números enteros positivos, ¿no? Obviamente, no estamos trabajando con una variable continua que pertenece a los reales, ¿no? Si vamos a eh, derivar una función, tiene que ser lógicamente variable real. Eso es algo que ustedes saben, eso es algo obvio. Bueno, es tan obvio que se obvia, o sea, no, ni se toma en cuenta eso, porque siempre les dan funciones en términos de x, porque x es un valor real, es una variable real, que abarca toda la recta numérica. Esto no es una variable real. Para poder derivar una función, pues obviamente tendría que ser de variable real. Así que nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un cambio de variable. Ojo que este cambio de variable no va a afectar el cálculo del límite. Y ahorita les voy a explicar por qué. Cambio de variable. Vamos a pasar de una variable n que pertenece a los enteros positivos a una variable x que pertenece a los reales. Bicho, pero esto me está generando ansiedad. ¿Por qué haces el cambio de variable? Vamos a hacer un pequeño gráfico para que lo puedan observar. ¿Qué implica tener una función en términos de n? Implica que esta función solamente va a tener puntitos cuando en la recta numérica aparezcan números enteros positivos, ¿no? O sea, la función sería algo así. Sería un conjunto de puntos que van a aparecer en las zonas de la recta numérica donde aparezcan números enteros positivos. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, acá, si yo tengo para el primer punto, que es 1, y para el segundo punto, que es 2, la función no existe para valores como por ejemplo 1.4, 1.5, 1.25. Para este tipo de valores la función no existe, por eso existe un agujero ahí, ¿no? Existe un espacio en blanco. Funciones de este tipo ustedes saben que no se pueden derivar. No tendría sentido derivar una... ¿Dónde vas a derivar, por ejemplo, en un espacio vacío? No se puede, ¿no? Tiene que ser una función continua, evidentemente. Entonces, para poder cubrir eh, esos agujeros, esos espacios en blanco, lo que se hace es modificar la función de tal manera
que estos espacios puedan ser rellenados. ¿Cómo? Justamente con un cambio de variable. Yo digo, mi variable ya no va a ser un n de enteros positivos, sino va a ser una variable x perteneciente a los reales. El cambio de variable, ¿qué cosa va a hacer? Va a respetar la forma de la función, pero va a llenar los agujeros que el n no cubría. ¿Listo? Entonces haciendo un esfuerzo sobrehumano con el pulso, más o menos, ahí está. A ver, un dentito más, ya un poquito mejor. Pero se entiende la idea, ¿no? Hay que cubrir estos agujeros donde la función no existe. Ahora esta función, lógicamente, sí se puede derivar. Justamente a lo que nosotros nos importa en el límite es la tendencia final, hacia dónde tiende la función. Y si se dan cuenta, la función en verde, como la función en celeste, que cubre todos los agujeros pero respeta la forma, ambas tienden a cero cuando la variable tiende a infinito. Ambas se aproximan al valor de cero, tienen una asíntota ahí en cero, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque nosotros estamos tomando en cuenta la tendencia final, porque tenemos un límite cuando n tiende a más infinito. No nos interesa si la función celeste sí existe en valores decimales y la verde no. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es hacia dónde tiende la función en el infinito. Justamente ambas funciones, la verde y la celeste, tienen la misma tendencia. Esa es la demostración de por qué no se altera el valor cuando existe este cambio de variable. Así que no tengan miedo en hacerlo, háganlo, no hay ningún problema, es totalmente válido, es incluso el camino, pues, el único camino que les va a llevar a poder obtener una respuesta. Bicho, ¿y el de acá? Bueno, eh, esto de aquí ustedes saben que sale uno. ¿Y esto de acá cuánto sale? Bueno, vamos a verlo después. Solamente les adelanto que este límite, o al tomar límite en esta resta, no va a salir cero. Donde sí va a salir cero es acá, en la división del de acá con el de acá abajo. Sí, eso es lo que nos interesa a nosotros hacer el cálculo, ¿no? Justamente, donde vamos a hacer el cambio de variable es donde existe la indeterminación, o sea, donde vamos a aplicar L'Hopital, ¿no? X y X por acá. Muy bien. Observación adicional, para de una vez calcular todo. El límite cuando n tiende a más infinito de n más 1. Entre n, ¿cuánto sale? 1, ¿no? Entonces este resultado es 1. O sea, esto de aquí sale 1 menos 2 a la 3 medios. Perfecto. Entonces vamos a aplicar L'Hopital en la parte de aquí. Aplicamos L'Hopital en la parte de aquí. Un medio. Aplicamos límite cuando n tiende a más infinito. Acá ya sabemos cuánto va a salir, pero nos interesa hacer el cálculo acá. Derivada de esto, menos 3 entre x al cuadrado. Derivada de lo de acá. Acá hay que aplicar regla de la cadena necesariamente, ¿no? Sería menos 2 a la 3 entre 2x por logaritmo de 2 por la derivada del exponente, ¿no? Que en este caso sería eh, menos 3 entre 2x al cuadrado. ¿Sí? Esta es la derivada de toda la función de abajo. La derivada del de acá es cero, ¿no? Justamente porque es una constante. Bien, fíjense que este de acá y este de acá, o por lo menos el de aquí y el de aquí se repiten, ¿no? Así que ya podemos hacer una simplificación importante ahí. Con todo y signo se van, ¿no? Se van con todo y signo. Bien, eh, este 2 como está, como al final nos quedaría un medio, este va a pasar acá arriba. Y el límite cuando n tiende a más infinito de 3 entre 2x es cero, ¿no? 2 a la 0, 1. Y aquí hay un menos delante.
Entonces nos quedaría menos 2 entre el logaritmo de 2. Sí, nos quedaría 2 entre el logaritmo de 2. El de aquí. Únicamente el resultado de este límite. Sí, voy a ponerlo aparte para que se pueda observar. Esto es el resultado de tomar límite acá. Entonces reemplazamos, ¿no? S va a ser igual a un medio. Acá es menos 2 logaritmo de 2. Y acá es 1 menos 2 a la 3 medios. Menos va a cambiarle el signo a estos dos. Este 2 con este 2 se van a ir, se van a simplificar. Finalmente, chicos, S nos va a quedar 2 a la 3 medios, menos 1 entre logaritmo de 2. ¿Sí? Esa de ahí vendría a ser la respuesta para este ejercicio. Van a decirme ahora, bicho, pero es demasiado cálculo, es demasiado grande esto. ¿Tengo alguna manera de cerciorarme que está bien mi problema? Por supuesto que sí. En la calculadora ustedes tienen una opción que es esta de aquí para calcular integrales, ¿no? Calculamos integral desde menos 3 hasta 0 de 2 elevado a la x más 1 entre 2. El resultado exacto es este de aquí. 2.63786, bueno, ese número de ahí. Y ahora vamos a calcular esto. Eh, Sería 2 elevado a la 3 medios menos 1 entre el logaritmo de 2. Sale exactamente igual, exactamente igual. Con lo cual hemos corroborado que esta es la respuesta. Perfecto, chicos. Entonces este problema de acá justamente nos ha ilustrado un poco sobre cómo calcular el valor exacto de una integral a través de las sumatorias de Riemann.